Muy buenos días, estimados estudiantes. Espero de todo corazón, como siempre, que tu familia y tú se encuentren muy bien de salud. Por favor, cuídate y cuida a tus padres. Vamos a iniciar nuestra clase, ¿ok? Y para ello siempre necesito que tengas a la mano tu libro, tu cuaderno y tu lapicero. ¿Ok, muchachos? Entonces, iniciamos nuestra clase. Hoy día vamos a tratar los planos del lenguaje. ¿Okay? Esta clase se va a complementar con las otras que hemos hecho. Vamos a hablar de la lengua, vamos a hablar del habla, del dialecto, ¿ok? Así que iniciamos nuestra clase, muchachos. Seguimos. La lengua. A ver, para hablar de la lengua primero, para que te puedas ubicar, ¿no? Y entender mejor toda la clase, es necesario que recordemos las clases pasadas. ¿Ok? Tenemos que hablar de la comunicación, tenemos que hablar del lenguaje, y empezamos a hablar de la lengua, empezamos a hablar del habla, del dialecto, mira, y todo se junta. Entonces vas a tener una visión mejor, más amplia, ¿ok? Pero siempre atento. Entonces, la comunicación. ¿Te acuerdas? ¿Qué es la comunicación? Nosotros habíamos dicho que la comunicación es un proceso de interrelación, es un proceso de relación, ¿ok? De relación, ¿no? Social, en que dos o más personas se relacionan, se comunican para poder transmitir sus ideas, sus pensamientos, sus sentimientos, ¿ok? Y también habíamos dicho que la comunicación, ¿no? Son de dos clases, una comunicación lingüística, cuando tú utilizas la palabra hablada o escrita, una comunicación no lingüística, cuando tú utilizas los colores, ¿ok? Los sonidos, los gestos, las mímicas, con una finalidad comunicativa, ¿ok? ¿Te acuerdas? Y también habíamos dicho algo también importante, que la comunicación no es uso exclusivo del ser humano. Los perros, los animales también se comunican. Entonces, si los animales también se comunican, si los animales también utilizan la comunicación, llegamos a la conclusión que la comunicación no es uso exclusivo del ser humano. ¿Por qué? Porque los animales también lo utilizan. ¿Ok? Habíamos llegado a esa conclusión. Y después habíamos dicho ya los elementos de la comunicación: emisor, receptor, canal, código. Acuérdate el código: código, mensaje, contexto. Después de ahí pasamos al lenguaje. ¿Ok? Lenguaje. Y habíamos dicho, ¿qué es el lenguaje? ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es la capacidad, es una facultad innata del ser humano. ¿Ok? Es una facultad, una capacidad que solo lo utiliza o exclusivamente del ser humano. Cuando nosotros utilizamos el lenguaje, razonamos, pensamos, creamos, comprendemos, hablamos, producimos. Mira, todas esas características
hacen que no tengamos que diferenciar del animal, porque el animal no tiene esa facultad, no produce esas características como el ser humano. ¿Ok? Entonces, por eso que no diferenciamos, profesor. Mi lorito habla, no habla, imita. En cambio, nosotros codificamos, decodificamos, creamos un sistema, utilizamos nuestra razón, nuestra inteligencia. Mira la diferencia, mira cómo nos diferenciamos del animal. También habíamos dicho de que todo sistema organizado, ¿eh? Todo sistema organizado de signos lingüísticos y no lingüísticos convencionalmente constituye o forma un lenguaje. Y forma un lenguaje, ¿no? Como por ejemplo, mira el semáforo, es un lenguaje. Mira, es un lenguaje convencional que tú y yo y todos entendemos y comprendemos. La tarjeta del árbitro es un lenguaje. Mira, yo estoy utilizando un lenguaje, ¿okay? Mi lenguaje articulado, conjunto de signos organizados. ¿Okay? Entonces, fíjate, la comunicación, ¿no? Es la interacción entre dos o más personas. ¿Quién lo utiliza? Los animales y las personas. El lenguaje, ¿quién lo utiliza? El ser humano. Solo el ser humano. ¿Ok? Solo el ser humano. Puede ser articulado o no articulado, pero todo un sistema. Un sistema. Ahora pasamos a lo que es lengua. ¿Qué cosa es la lengua? Ah, la lengua. Y cuando hablamos de lengua, tenemos que recordar a uno de los elementos de la comunicación, el código. El código. Tenemos que recordar a uno de los elementos de la comunicación, el código. ¿Te acuerdas qué es el código? El código es el idioma que habla el emisor y el receptor. Correcto, pero ¿qué es el código? Un conjunto de signos organizados. Mira, un conjunto de signos organizados. Pero el código es igual a lengua y lengua es igual a código. Entonces, ¿qué es la lengua? La lengua es un conjunto de signos orales, escritos, organizados convencionalmente que, que utiliza una persona, una comunidad, una región o un país, mira, para comunicarse, para transmitir sus ideas, ¿ok? Para transmitir sus ideas. Entonces, cuando tú organizas los signos de tu idioma, sale pues el castellano, sale el francés, sale el portugués. Entonces la lengua es igual a código, o código es igual a lengua. Entonces, podríamos decir que el código o la lengua es igual a ¿qué? A la unidad, al signo más las reglas de combinación. Cuando yo tengo mis signos y utilizo las reglas de combinación, me sale una palabra. Me va a salir una palabra y así otra, y se forma todo una lengua, un idioma. ¿Ok? Como por ejemplo, señorita, yo he organizado todo ese abecedario de tal forma, respetando las reglas de combinación del castellano, y me sale una palabra de castellano, señorita. Yo agarro el abecedario y lo voy a ordenar de otra forma, y me sale Miss.
inglés. Lo ordeno de otra forma, signorina, italiano. Por eso, ¿no? La lengua, el código, ¿a qué es igual? Ah, la lengua, el código es igual a qué? Al signo, más las reglas de combinación. ¿Ok, chicos? Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir. Entonces tenemos acá la lengua. ¿Qué es la lengua? Es un código o sistema organizado de signos orales, escritos, que utiliza una persona, una comunidad o región o país para comunicarse. Acuérdate, sistema, ¿ya? Sistema organizado de signos. Mira la diferencia, sistema organizado de signos. Por ejemplo, ¿no? El francés, el alemán, el castellano, el chino. Seguimos. La lengua. Es un fenómeno social más completo de comunicación. Social porque se da en la sociedad, se da en la comunidad. Por eso, ¿no? Más completo de comunicación. La lengua se compone de signos lingüísticos, ¿sí? Esos signos lingüísticos yo lo ordeno respetando las reglas del castellano, las reglas de la gramática castellana, y me salen palabras castellanas. Yo lo organizo, mira, lo organizo, esos signos lingüísticos lo organizo, ¿no? Respetando las reglas de combinación del inglés, del italiano, y me va a salir una palabra, ¿no? De inglés o otra, ¿no? Italiano. Entonces, cada idioma tiene sus reglas de combinación. ¿Ok? Seguimos. Existe un orden determinado, como te decía, ¿no? Existe un orden, unas reglas de combinación de cada idioma, ¿no? De interrelacionar los signos para que adquieran sentido. Entonces yo tengo varias letras y no tienen sentido. Pero si yo los ordeno, por eso dice signo más reglas de combinación, yo los ordeno respetando las reglas de combinación de la gramática castellana en este caso. A esas letras sin sentido le voy a dar sentido. Se va a entender, se va a comprender, porque se va a transformar en una palabra. Por ejemplo, mira acá, Imodai. Está desordenado. Imodai, sol de día, venga que dile, Icpas. Mira, son signos de mi lengua. Son signos del castellano, de mi lengua, de mi idioma. Pero están desordenados. Yo lo ordeno, respetando las reglas de la gramática, y mira, me sale idioma. Sol día de, sol día de, no le entiendo, profe. Día de sol. Venga que dile, venga que dile, dile que venga. Mira cómo se forman las palabras de una lengua. Ok, seguimos. Características. Características. Las características de una lengua. Dice que son 4 las características de una lengua. Social. ¿Por qué la lengua es social? Ah, porque se utiliza en la comunidad, ¿ok? Y sus integrantes lo utilizan ¿para qué? Para que se pueda comunicar. Por eso que es social. Otra dice que es teórica. Sí, teórica, porque está formada por una serie de reglas gramaticales que tú lo puedes encontrar en los libros, lo puedes estudiar, analizar, comprender, y te lo puedes aprender porque está escrito, ¿no? Por eso te voy a dictar la teoría, escribe, ya, por eso que es teórica. Dice que es más o menos fija, la tercera característica, es más o menos fija. ¿Por qué? Porque sufre variaciones con el tiempo sufre variaciones, sufre cambios.
Y uno de los ejemplos que hemos dicho es cómo fue la lengua del siglo XI con el miocí, ¿no? Y cómo es la lengua ahora. Mira los cambios de muchas palabras y algunas que han desaparecido. Y la cuarta que es psíquica. Psíquica porque se localiza, se realiza y se localiza en el cerebro. Ok, vamos a seguir. Entonces, acá tenemos, es social, ¿ok? Una de las características de la lengua que es social porque se manifiesta en una comunidad y sirve a todos los integrantes de la comunidad. ¿Ok? Es teórica, su aprendizaje requiere del análisis y estudio de una serie de reglas gramaticales que se pueden teorizar y aprender. Están escritas, tú la puedes estudiar y aprender. Es más o menos fija porque su sistema aparentemente es estática, parece que no cambia en una época determinada. Sufre variaciones con el paso de los años, ¿no? Parece que estuviera estática, pero va cambiando con el tiempo, va cambiando con el tiempo la lengua. Psíquica, ¿ok? Psíquica quiere decir que la lengua se localiza en el cerebro. Y esto es lo que yo te estaba diciendo, ¿no? Si yo te dijera el resumen de toda la lengua, es lo que está ahí. Lengua es igual a código, y código, lengua, ¿qué cosa? ¿Qué cosa es? Ahí está, unidad. ¿Y qué es la unidad? Los signos, los signos, los signos de una lengua, más las reglas de combinación, más las reglas de combinación. ¿Qué va a producir? Una palabra. ¿Qué va a producir? Oraciones, párrafos, textos, etcétera, etcétera, ¿no? Etcétera. Seguimos. El habla. El habla. Vamos a ver. ¿Qué es el habla? Tenemos que recordar lo siguiente, ¿no? Cuando nosotros hablamos del habla, tenemos que recordar lo siguiente. El habla dice cada vez dice, cada vez que tú haces, haces uso de los signos de tu lengua, ya sea de una forma oral o escrita, se produce el habla. ¿Ok? Por eso no he entendido. Te explico de nuevo. Mira, yo estoy hablando. Cuando yo hablo, ¿qué utilizo? Los signos de mi lengua, los signos de mi idioma. ¿Ok? Ahora te lo voy a explicar de nuevo. Entonces, mira, la lengua, ¿qué es la lengua? Un conjunto de signos organizados. La lengua es un conjunto de signos organizados. Y cuando yo hablo, estoy utilizando los signos de mi lengua. Cuando yo hablo, ¿qué utilizo? Mi idioma, mi lengua. ¿Y qué es mi idioma? ¿Qué es mi lengua? Un conjunto de signos organizados que utiliza una persona, yo, utiliza una comunidad, una región, un país para comunicarse. Por eso, ¿no? Cada vez que la persona habla, ¿eh? Habla, ¿qué está realizando? El uso de su lengua. ¿Qué está realizando? El uso de los signos de su lengua. ¿Qué está utilizando? Su sistema. Su sistema. ¿Ah? ¿Su sistema de qué? De su lengua. De su lengua. ¿Ok, muchachos? Entonces, vamos a hablar ahora. Ahora vamos a hablar. Seguimos entonces. Él habla, dice. Él habla
El habla dice que es la materialización, o sea, la realización, ¿no? Materialización significa la realización de la lengua donde cada individuo, mira, donde cada individuo en un acto de voluntad e inteligencia y de acuerdo a su necesidad o intereses, emplea el sistema de signos de una lengua de manera peculiar. Acá de manera peculiar es algo importante que después te voy a explicar. Entonces vuelvo a repetir. ¿Qué es el habla? Es la materialización de la lengua, o sea, es la realización de la lengua, donde cada individuo emplea, acá está, mira, donde cada individuo emplea el sistema de signos de una lengua, en este caso, no de su lengua, de manera peculiar. ¿Sí? Entonces, cuando usa, cuando utiliza los signos de su lengua, ¿qué está haciendo? Está hablando. Está hablando. ¿Sí? Está hablando. O sea, recuerda, cada vez que una persona hace uso de los signos de su lengua, ya sea en forma oral o escrita, se produce un acto de habla. Entonces, cuando yo hablo, ¿qué uso? ¿Qué uso? ¿Qué utilizo? Ah, estoy utilizando los signos de mi lengua, ya sea en forma oral o en forma escrita. Escrita. ¿Ok? En forma oral o en forma escrita. A ver, seguimos. Diferencia, dice. ¿Qué diferencias hay entre lengua y habla? ¿Qué diferencias hay? La lengua, mientras que la lengua es social, se da en la sociedad. El habla, se da de una forma individual. Por eso que, ¿no? Por eso que cada uno tiene una forma diferente de hablar. El de la sierra habla de una manera diferente al de la costa o al de la selva, ¿no? ¿Ok? Los piuranos, los del norte, mira cómo hablan, ¿no? Específicamente los piuranos, ¿no? ¿Cómo hablan? Se dice que la lengua es abstracto mental, dice, otra característica. Y el habla es escrita, es concreta, es real. Mira las diferencias que hay. ¿Ok? Seguimos avanzando. Acá hay algo importante que quiero que analices rapidito conmigo. La diferencia esencial entre lengua y habla. Mira, la diferencia esencial, la diferencia importante entre lengua y habla es que la lengua es un sistema, mientras que el habla es el uso del sistema. La lengua es el sistema y el habla es el uso del sistema. ¿Sí? Cuando yo hablo, ¿qué utilizo? Mi lengua. ¿Y qué es la lengua? Un sistema de signos organizados. ¿Ok? Un sistema de signos organizados. Seguimos entonces. Características del habla. ¿Ok? Las características del habla. Es individual, dice. Es individual. ¿Por qué? Porque es individual. Es algo personal, individual. Porque se manifiesta en cada uno, en cada integrante, como una expresión particular y propia que solo posee el individuo. Cada uno tiene su forma de hablar, por eso que es personal, individual. Es práctica, dice, es práctica. Es el medio, ¿por qué es práctica? Porque es el medio más usual de comunicación. Su materialización se hace mediante sonidos articulados. O sea, cuando yo hablo, articulo, ¿ok? ¿No?
orales o en el plano escrito, dentro de una interrelación cotidiana, ¿no? Cotidiana, todos los días se utiliza. Todos los días hablamos y todos los días escribimos. Y cuando nosotros hablamos o escribimos, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo la materialización del habla. Es variable, varía, cambia, porque no todos tienen la misma forma de hablar. ¿Por qué? Porque obedece al interés o necesidad de cada emisor, los cuales están determinados por su grado de cultura, mira, ¿no? Su experiencia, su madurez, etcétera. Por todos esos factores, ¿no? Tenemos diferentes formas de hablar. Es psicofísica, psico, cerebro, física, órganos. Entonces, hay una combinación entre el cerebro y el órgano, ¿no? Porque yo para hablar, ¿qué utilizo? Varios órganos, ¿ok? Para producir la voz. Entonces, es psicofísica, porque implica una codificación. Codificación, ¿qué significa? Escribir, porque implica una escritura, una realización, ¿ok? ¿En dónde? En el cerebro, ¿ok? Una realización en el cerebro, ¿ok? Y cuando hablamos del cerebro, ¿qué estamos hablando? De una actividad, ahí está, de una actividad mental, de una actividad mental. Y una articulación, mira, sonido, voy a articular. Entonces, cuando yo articulo, hay una participación de los órganos vocales. O sea que hay dos participaciones, psíquico, mental, psíquico, física, órganos, hasta la realización del habla. Entonces, yo para hablar, cada vez que yo hablo, hay dos cosas, lo psíquico, lo físico, ¿ok? Dos cosas. Seguimos. El dialecto, ¿ok? El dialecto. El dialecto se dice que son las distintas variedades o variaciones que presenta una misma lengua en diversos países, regiones o zonas. Mira, son variaciones, son cambios que presenta una misma lengua, ¿ok? Hay tres clases de variaciones o cambio que se da, ¿no? Puede ser un dialecto diatópica, mira. ¿Y cuándo se da este dialecto diatópico, estas variaciones, estos cambios? Cuando una, y acá, mira, atento, ¿ah? Cuando una misma lengua es hablada de distintas formas por la variación geográfica o regional, mira, geográfica o regional. Por ejemplo, un ejemplo, en el Perú, vamos a explicar un dialecto diatópica dentro del Perú. Cuando nosotros hablamos niño, persona de corta edad. Acá en Lima, nosotros a esa persona de corta edad le decimos niño, pero en Piura, mira, le dicen churre. En Ucayali, le dicen guambrío. Mira cómo cambia, ¿no? Cómo cambia, ¿ok? Pero ahora vamos a analizarlo al exterior. Cómo el castellano sufre ciertas variaciones. Por ejemplo, persona de corta edad. En Perú, niño. En Chile, no se dice niño. A esa persona de corta edad se le dice cabro, que para nosotros es un insulto, pero para ellos no. Es una persona de corta edad. En Argentina, se le dice pibe. En España, chaval. Mire esos cambios. La otra, idiolecto, dice. Idiolecto. El idiolecto dice o diafásica. Es la forma de hablar de cada persona. Míralo.
Mira la diferencia, es la forma de hablar de cada persona. Estos cambios, esta variación depende de la edad, de la ocupación, si es profesional, un lenguaje profesional. Mira, no es igual, no es igual al otro. Por ejemplo, según la edad, un niño le dice a su mamá, ma, no sé, pero un joven le dice a su mamá, mamá, no sé, es diferente. Según su ocupación, un profesional, un médico hablará, señora, ¿sufre usted de laringitis aguda? Mira, es diferente. Mira las variaciones, ¿no? Y tenemos el sociolecto. Entonces, estas tres variaciones que sufre una lengua. El sociolecto lo vamos a ver enseguida. Acá lo vamos a ver. El sociolecto o también diastrática. Es la variación de la lengua debido a ¿qué? A factores socioeconómicos. Mira, factores sociales, factores económicos, ¿ok? Y culturales en los diferentes niveles. Es diferente al otro, es diferente. Mira la diferencia. Acá es por problemas económicos, por problemas de estudio, culturales, sociales, pandillaje. Es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que se da acá? A los niveles de la lengua. Se dan los niveles de la lengua. Superestándar, ¿no? Constituido por una lengua una lengua literaria, trabajada, con una finalidad estética. Tenemos la estándar, es la lengua de nivel intermedio, ni difícil, pero tampoco descuidada, ¿no? Lo que de repente mayormente lo utilizamos todos, ¿no? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Qué bien, qué gusto verla, etc. Pero la lengua culta es otra clase de lengua, una lengua más sofisticada, ¿ok? Más sofisticada, utiliza un lenguaje más sofisticado. Por ejemplo, su compendio me asombró, su compendio, ¿qué es compendio? ¿No? Tuvo una aciaga experiencia, tuvo una aciaga, ¿qué cosa es aciaga? A nivel cultural. Y la otra que es la lengua familiar o coloquial, que lo utilizamos en casa porque existe una confianza entre todos nosotros. Mami, prepárame leche con café. Y la otra lengua, la subestándar, la sub debajo, la subestándar, es la lengua que tiene una serie de correcciones y vulgaridades. Por ejemplo, la lengua popular. Nadie vino a la fiesta, nadie, no es nadie, se dice nadie. Estoy recontrasado, mira, una forma de decir, estoy recontrasado. O la lengua vulgar, ¿no? O replana, ¿no? Cuando, ¿no? Cuando ellos hablan, ¿no? En su mundo, ¿no? En su jerga, dice, ¿no? Oye, loco, te presento a mi germa. Estoy celofán. Oye, préstame tu ñoba, ¿no? Es una forma de hablar, ¿no? Una vulgar, replana. Ok, muchachos. El idioma. El idioma es la lengua oficial de un país, ¿ok? Entonces se dice que es la lengua más importante, es la que se utiliza más en un país, como por ejemplo el castellano, el quechua. El castellano y el quechua, ¿no? Se consideraba idiomas del Perú, pero ya con los cambios han cambiado y ahora en el Perú, ¿no? El quechua, el aymara, el castellano y las lenguas de la selva son lenguas consideradas oficiales, porque no hay ninguna lengua superior a otra, porque todas que transmiten sentimiento, cultura, ¿ok? Sirven para comunicarse. Por eso que todas son importantes. Ejercicio de aplicación. A ver, hijito, vamos a hacer los ejercicios de aplicación. ¿Ok? Ejercicio de aplicación de la autoevaluación, características no compatibles con la lengua. Características no compatibles con la lengua. ¿Es psíquica? ¿Se da en el cerebro? Sí. ¿Código? Sí. ¿Historia? Tiene historia. Más o menos fija, sí es cambiante. ¿Universal? No es universal. ¿Por qué?
Porque en todo el mundo no se habla el castellano, en todo el mundo no se habla el inglés, tiene otra forma, ¿no? Tiene otra forma. Por eso que es, ¿no? Característica no compatible, la E universal. Tarea. De la tarea estoy haciendo la 9. Es una característica del habla. Es una característica del habla. Teórica, no, esa es la lengua. Más o menos fija, no, esa es la lengua. Social, no, es la lengua. Psíquica, puede ser psíquica, pero ¿qué le falta ahí? Que no solamente es psíquica, sino física, fisiológica. Entonces la respuesta sería la E. Y tu tarea, papito, estás en exámenes, así que tarea no hay. Lo que sí te voy a dejar es que, por favor, estudia para tu examen. Debes repasar las clases para tu examen, por favor. ¿Ok? Así que estos ejercicios te van a ayudar. Repasa, estudia cualquier cosita, pero estudia para tu examen. ¿Ok, muchachos? Así que nos estamos viendo. Ok, gracias por todo y nos vemos. Chao.